buena noche, bienvenidos al informativo de NTN 24. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy Jesús Prado, estaremos con ustedes durante la próxima hora y de inmediato vamos con las noticias. El presidente Juan Manuel Santos en este momento se dirige a los colombianos, habla sobre la crisis en la frontera. Ni arbitrarias, deben ser individuales, previa a la garantía de un debido proceso y la posibilidad de interponer recursos ante las autoridades. No pueden afectar los derechos de los menores, ni separar familias, y tampoco puede darse un trato indigno o inhumano a los deportados. Queda claro que ninguno de estos requisitos se ha cumplido en las recientes deportaciones de colombianos por parte de Venezuela. Y no solo eso, como la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reportado, se han violado toda clase de derechos fundamentales. Al igual que en los guetos nazis, se han marcado las casas de las familias con una D para luego demolerlas. Cuando se conoció esta infamia, la pregunta universal fue: ¿dónde estaba el mundo cuando ocurrió todo esto? Pues bien, hoy, guardadas proporciones, la pregunta que nos hacemos es: ¿dónde está la región? ¿Se ha confiscado la propiedad de los más humildes o se les ha impedido llevarse sus pocas pertenencias? ¿Se han separado familias, dejando a la mujer de un lado y al esposo del otro? O peor aún, separando a los niños de sus padres, porque unos son venezolanos y otros colombianos. Es un escenario de inhumanidad y crueldad que nunca imaginamos vivir ni conocer en nuestra región. Los organismos internacionales, como la ONU o la OEA, se conformaron para preservar una paz basada en el respeto de los derechos humanos. En la ONU hay un Consejo de Derechos Humanos y en la OEA hay un sistema interamericano de protección a los derechos humanos con una comisión y una corte, dos instancias a falta de una. Así de importante es este tema a nivel internacional. Por eso, por la gravedad del tema, pedimos al Consejo Permanente de la OEA que convocara una reunión de cancilleres, confiados en que nadie iba a eludir un debate sobre una situación actual y urgente relacionada precisamente con los derechos humanos. Infortunadamente, pudieron más la ideología y los intereses monetarios que las razones humanitarias. Es triste constatarlo, pero fue así. Ha sido un revés, claro, pero no nos sentimos derrotados. Cuando la razón nos acompaña, cuando se obra con la verdad en la mano, cuando se trata de defender la dignidad de nuestros compatriotas, lo que hay son motivos para continuar. Si sufrimos un traspiés, lo superamos. Si no nos oyen en un escenario, iremos a 100 más. Si se cierra una puerta, llamaremos a 1000. Porque estamos indignados, justamente indignados, y el silencio o la inacción no pueden ser una opción. Por el respeto de los derechos y libertades de los colombianos, un revés no nos detiene, al contrario, nos estimula a denunciar con más fuerza. Y nos estimula también haber recibido el apoyo de 16 países del hemisferio, 16 países que junto con Colombia votaron a favor de debatir el tema en una reunión de cancilleres. Son países serios, países democráticos, países que creen en las bondades del diálogo y la diplomacia, países que no le hacen el quite a un debate sobre derechos humanos. Hoy quiero agradecerles en nombre de todos los colombianos. Para la OEA y para el continente, esta era una oportunidad para hacer valer los derechos de los migrantes, una problemática que estamos viendo no solo en Colombia,
sino en muchos países de la región y del mundo. Dos países hermanos como Colombia y Venezuela no pueden entrar en esa dinámica de persecución al migrante, no pueden transitar ese camino de xenofobia y de odio que sufren otras regiones del mundo. No lo podemos permitir. Yo mismo he constatado que han maltratado a colombianos humildes y trabajadores, personas que lo único que buscaban eran oportunidades para salir adelante, como lo hacen muchos venezolanos que han venido a Colombia. En una de mis visitas a los albergues me encontré con una señora de más de 70 años, recién operada de un carcinoma en un ojo, que fue expulsada por la Guardia Venezolana. Una niña de 5 años, me dijo que la Guardia la había golpeado con un fusil. ¿A quién se le ocurre que esta señora o esta niña sean paramilitares o hagan parte de mafias del contrabando? Son interminables las historias que podría contar, que hemos escuchado, doloridos, los miembros del gobierno y de los organismos de socorro y, por supuesto, los medios de comunicación. Hay más de 2.000 niños que viven en Venezuela, que no han podido asistir a sus clases en norte de Santander porque no pueden cruzar la frontera. Otro derecho que se está violando, el derecho a la educación de los niños. Y ni hablar de los que han sido separados de sus padres. Por nuestra parte, el gobierno y los colombianos seguimos atendiéndolos y apoyándolos con todo el afecto y toda la dedicación, como lo hemos hecho desde el primer momento. Ni un solo día han dejado de estar ministros o miembros del gobierno o del gabinete en la frontera velando por la situación de nuestros compatriotas. Fuimos a la OEA a contar los atropellos que han sufrido, pero hay muchas más instancias. Seguiremos denunciando y reclamando por la dignidad y los derechos de los colombianos en cuantos escenarios sea posible. Lo hará la canciller ante el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo hará ante el secretario general de Naciones Unidas, ante el alto comisionado de Derechos Humanos en Ginebra y ante la Organización Internacional de Migraciones. Y lo haremos ante la opinión y los medios del mundo que no pueden desconocer esta tragedia humana. En cuanto a UNASUR, habíamos pedido una reunión de urgencia que nunca se dio y por lo tanto desistimos de esa reunión. Esta misma tarde, el fiscal general de la Nación me comunicó que en el marco de su autonomía está considerando seriamente presentar una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra miembros de la cúpula civil y militar del gobierno venezolano que podrían ser responsables por crímenes de lesa humanidad consagrados en el Estatuto de Roma. Se trata específicamente de la deportación o traslado forzoso de población de colombianos quienes fueron objeto de expulsión y otros actos violatorios del derecho internacional. La Fiscalía considera que hay bases para probar que se ha configurado un posible ataque generalizado y sistemático contra la población civil colombiana. Es evidente, además, que la estrategia del gobierno venezolano es culpar a Colombia, a los colombianos, de todos sus males. Pero como dije hace unos días, los problemas de Venezuela son hechos en Venezuela, no en Colombia. Son tan absurdas, tan fuera de la realidad, las acusaciones y señalamientos que se caen de su propio peso. ¿Quién puede culpar a una pobre anciana deportada de la tremenda escasez de productos básicos que sufre el pueblo venezolano? ¿Quién puede culpar a los niños que están siendo expulsados de la altísima tasa de cambio o la inflación que se ha disparado allá? ¿Y quién puede siquiera considerar que desde Bogotá,
con la anuencia y la vista gorda de mi gobierno, se planea atentar contra la vida del presidente Maduro. No, 1000 veces no. Colombia es una nación decente, civilizada, democrática, respetuosa de los derechos humanos y de las instancias internacionales, y cree en el diálogo y la diplomacia, y lo seguirá siendo. Si otros caen en la paranoia, nosotros persistiremos en la serenidad en nuestras acciones. Pero no vamos a claudicar en la denuncia de lo que está pasando. Voy a convocar mañana a un Consejo de Ministros en Cúcuta y voy a invitar a ese Consejo al cuerpo diplomático y a los representantes de los organismos internacionales para que constaten directamente lo que está sucediendo. He sentido la solidaridad de muchísimos colombianos hacia esos compatriotas que ahora nos necesitan más que nunca. Repito, es un momento de unidad. Los pueblos se crecen en circunstancias difíciles y Colombia debe salir más unida que nunca de esta situación. Por nuestra parte, seguiremos adelantando una diplomacia firme y serena que exija el respeto de la dignidad humana. Pero diplomacia, recuerden, no es pasividad. El que tiene la razón no necesita gritar para que lo oigan. La razón se explica por sí misma y los hechos lo confirman, están a la vista. Los colombianos pueden tener la certeza de que no vamos a descansar, no vamos a cejar un solo momento en la exigencia de respeto por nuestros compatriotas, por su dignidad, por sus derechos y por la dignidad de nuestro país. Buenas noches.